Buenos días, es un placer estar con ustedes. Desafortunadamente, por cuestión del COVID, nuestro gobierno nos volvió a pedir nuevamente a cerrar la iglesia. Eso es lo que hemos hecho y nada más estamos aquí. El hermano Luis, que predicó esta mañana para Escuela Dominical, el hermano Víctor, quien nos ayuda con lo técnico, y el hermano Jonathan Galicia. Somos los únicos que nos encontramos aquí. Todos los demás, espero que estén en casa estudiando la palabra de Dios junto con nosotros. Y el día de hoy, en esta mañana, vamos a estar estudiando lo que corresponde al libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 12 al 24. Nuevamente, Hechos 16, 12 al 24. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros estudiamos acerca de el Evangelio empezando a ser llevado a Europa. Entonces vimos que Silas, quien es Silvano, y Pablo, y Timoteo, y Tito trataron de ir a Bitinia, no pudieron, trataron de ir al oriente, no pudieron, y estando en Troas, recuerden que el nombre es Troas de Alejandro, de Alejandría, era la ciudad que estaba dedicado a Alejandro Magno. Estando en Troas, vio una visión Pablo de un hombre macedonio que dijo: ven y ayúdanos, vente para acá, échanos la mano, tráenos el evangelio. Entonces tuvimos la imaginación nosotros de que estando en Troas, él ve todo dedicado a Alejandro Magno y ve hacia el otro lado, hacia Europa, hacia Macedonia, y ve a Filipos, que es la ciudad de la cual vamos a estudiar hoy en la mañana en este servicio. Entonces él voltea a ver a Filipos, y recuerden que Filipos fue la ciudad que estaba dedicado a el padre de Alejandro el Grande, que era Filipos II el Macedonio. Y más allá de Filipos estaba Tesalónica, y recordemos que Tesalónica era la hermana de Alejandro el Grande. Entonces, si conectamos ahí los puntos, podemos ver una relación muy muy interesante. Así como Alejandro Magno unió el occidente con el oriente, así de esta misma manera Dios unió por medio de Pablo y Silas y Timoteo y Tito, unió el Medio Oriente, y lo unió con lo que era también Europa. Entonces terminamos en el versículo 11, vamos a empezar en el versículo 12 el día de hoy y vamos a terminar en el 24. Le voy a dar lectura a estos versículos porque no podemos hacerlo públicamente, pero yo le voy a dar lectura. Nuevamente, Hechos 16, 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, que conocemos que es realmente Grecia, y una colonia, es decir, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por esta su preciosa, bendita palabra, la cual nos ha permitido tener solamente por su gracia, su misericordia, su bondad. Gracias, Señor, Señor, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y Señor, sabemos que su palabra es viva porque su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, está vivo. Y su palabra es fiel y justa y perfecta. Gracias, Señor, por lo que vamos a estudiar en esta mañana acerca de la evangelización en Europa por primera vez, aquí en Filipos, en lo que viene siendo la actual Grecia, y también por lo que podemos ver en el testimonio de esta mujer Lidia, quien recibió a su Hijo Jesucristo como Salvador, al igual como también a la muchacha que se le removió el espíritu de adivinación. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces esta mañana vamos a ver no solamente la formación de la iglesia de Filipos, la primera iglesia en Europa oficialmente, sino también la conversión de Lidia y, como mencioné en la oración, la remoción del espíritu de adivinación o del espíritu pitónico de esta muchacha que ganaba dinero para sus amos. Bien, comencemos, versículo 12. Y de ahí a Filipos, es decir, de Neápolis a Filipos, que es aproximadamente unos 20 a 25 kilómetros de distancia, donde se cree que es Neápolis hacia Filipos. Recuerden que Neápolis simplemente significa ciudad nueva. Entonces cualquier ciudad que era nuevamente establecido se llamaba Neápolis, como mencionamos la semana pasada. También en Italia todavía hay hasta este día una ciudad muy famosa que se llama Nápoles, Neápolis, ¿okay? Ciudad nueva. Bien, entonces se cree que aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros de distancia entre el Neápolis mencionado en el versículo 11 a Filipos en el versículo 12, que, como sabemos, y aquí nos dice, es una ciudad de la provincia de Macedonia, que entendemos en la actualidad que es Grecia. Y dice aquí, y una colonia. Esto es muy, muy interesante en cuestión a la colonia. Recuerden, Roma era dueño de todo eso, inclusive todo Grecia en aquellos años, el Imperio Romano. Y ellos trajeron a Filipos, a la ciudad de Filipos, la admitieron como colonia o territorio romano aproximadamente en el año 30 a 32 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba la tierra, Filipos ya era parte de una colonia romana. Esto ya era colonia romana. Y esto implicaba mucho. Ser una colonia romana no nada más implicaba que ellos tenían derechos, eran ciudadanos romanos, tenían derechos. Dentro de esos derechos había muchos. Obviamente ellos, por ejemplo, no pagaban impuestos, siendo ellos ciudadanos romanos y una colonia de Roma. Ellos no tenían por qué pagar impuestos. Otra cosa, a diferencia de otros lugares que no eran colonias o territorios romanos, ellos no podían ser dueños de sus propias parcelas, ellos no podían ser dueños de sus tierras, pero si tú eras ciudadano romano o colonia romana, en efecto tú podías ser dueño de las tierras en las cuales habitabas o las cuales tú habías comprado. Entonces, otras partes del mundo, en ese tiempo esto no era cierto, pero si eras colonia romana, tenías tú el derecho de no pagar impuestos, tenías tú el derecho de ser dueño total y completo de tus tierras o tus parcelas. También tenías el derecho de no ser azotado públicamente, que de hecho vamos a hablar un poco acerca de esto en un futuro. Y vamos a ver que estas personas, en el versículo... ¿dónde me quedé? En el versículo 21, ¿okay? En el versículo 21, las personas que eran dueños de esta
adivina, que estaba poseída por el demonio de adivinación, ellos utilizan su derecho romano. Entonces todos aquí están defendiendo su derecho romano. También Pablo en el versículo 37, él también dice, bueno, pues es que si todos están utilizando sus derechos romanos, pues yo también voy a utilizar mis derechos romanos en cuestión al azote. Entonces, bueno, ellos tenían muchos derechos muy buenos, tanto en tierras como en ejecuciones, como en derechos de ley, en derechos de impuestos, etc. Bien, dice el versículo 12, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ellos estaban dentro de la ciudad de Filipos, y cuando ellos salen de Filipos en el versículo 13, no es que ellos hayan salido de la ciudad en sí, bueno, sí, pero estaban muy cortos, a una distancia muy corta de Filipos. Explico. Ellos básicamente estaban esperando que llegara el día sabático. Entonces vamos a suponer, obviamente la Biblia no nos dice, pero para ponerlo como un ejemplo, entonces vamos a suponer que ellos llegan a Filipos un día lunes. Entonces estuvieron ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y hasta el sábado es que ellos llegan al versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, es decir, fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, el versículo 12 se está refiriendo a algunos días, 2, 3, 4, 5 días, que tuvieron que esperar para que llegara el día sabático. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Pablo hasta ese punto en cuestión a la evangelización era al judío primeramente y después al griego. Entonces ellos llegan a Filipos y llegan algunos días antes del día sabático. Ellos dicen, bueno, pues ¿dónde están los hebreos, no? ¿Dónde están los judíos? Vamos a ir a predicarles a ellos cuando sea el día sabático, como es nuestra costumbre. Recuerden que siempre que predicaba a Pablo, él iba y entraba a las sinagogas de forma directa y predicaba. Entonces, para que esto fuera posible, él tuvo que haber esperado hasta el día sabático. Por eso esto estaba dentro de Filipos por algunos días, esperando a que llegara el día sabático. Cuando por fin llega el día sabático, el versículo 13 dice, y un día de reposo, es el día sabático, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos. Qué interesante, a diferencia de todos los otros lugares donde había predicado hasta este punto, y seguiría predicando Pablo en un futuro, no dice que entró a la sinagoga. La razón por la cual no entró a una sinagoga era porque no había una sinagoga. Dentro de la ley hebrea, ahora sí me estoy refiriendo no a las leyes divinamente dadas, sino a las leyes orales, ellos tenían que tener un total de 10 varones que trabajaban para poder tener un rabino, para poder tener una sinagoga. La razón de eso es porque ellos tenían que mantener al rabí. Recuerden que los sacerdotes o los rabinos eran de la tribu de Leví, y los de la tribu de Leví, ellos no tenían herencia, ellos no tenían parcelas, ellos no podían ser, no eran agricultores, ellos vivían exclusivamente de ser sacerdotes, de ser maestros. Por lo tanto, ellos no hubieran podido sobrevivir como sacerdotes o como rabís a menos de que hubiese un total como mínimo de 10 varones para poder sostenerlos económicamente. Si recuerdan, esto es oficialmente el diezmo. Muchas iglesias en la actualidad predican acerca del diezmo como si fuese una enseñanza nuevo testamentaria. El diezmo en el Nuevo Testamento no se encuentra. Sí hay mención en el Nuevo Testamento de diezmos, pero cuando se refiere al diezmo en el Nuevo Testamento se está haciendo referencia a lo que se exigía en el Antiguo Testamento y no lo que se le exige a la iglesia nuevo testamentaria. A la iglesia nuevo testamentaria no se le exige el diezmo. A la iglesia nuevo testamentaria se nos dice que cada uno conforme propuso en su corazón.
conforme Dios nos haya prosperado. Y realmente si nosotros damos nuestra ofrenda de esa manera, terminamos dándole a Dios mucho más que nada más el 10%. Pero en efecto, si estamos hablando del diezmo, como lo he dicho en predicaciones anteriores, el diezmo le pertenece al rabino o al sacerdote. Entonces, si usted está diciendo como iglesia, bueno, es que tiene que dar su diezmo, en ese caso, su diezmo es para el pastor completito, para mis usos y mis gastos. Pero en efecto, los israelitas no daban nada más el 10%, ellos daban el 30%. El primer diezmo era para el uso del rabí o el sacerdote, para poder sustentarlo. El segundo diezmo era para la manutención de la sinagoga local, porque si, al igual que hoy, tenemos que pagar luces, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar el gas, el internet, el teléfono, etc. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de la manutención o el diezmo de la iglesia, entonces diríamos tienen que dar el 20%, 10% para el pastor, 10% para la manutención de la iglesia local, y en adición a esto, los israelitas daban otro 10% que era para el templo principal que se encontraba en Jerusalén. Entonces ellos daban un total del 30%. Por lo tanto, estamos viendo que aquí no había una sinagoga porque no había suficientes varones, y una evidencia acerca de esto es porque eran mujeres. Si nosotros vemos el versículo 13, dice: se sentaron junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces no hay una mención de varones porque no había varones. Para que pudiese haber una sinagoga tenía que haber por lo menos un total de 10 varones. Pero y a diferencia de esto, si nosotros nos adelantamos al capítulo 17 y versículo 1, vemos un contraste aquí en Tesalónica. En Tesalónica sí existía una sinagoga, dice el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces en Tesalónica sí había, porque había varios hebreos varones, mientras que en Filipos tan solo eran algunas mujeres hebreas, pero no juntaban los suficientes hombres, o posiblemente estaban niños todavía. No tenían suficientes hombres trabajadores para poder constituir oficialmente una sinagoga y poder emplear a un rabí o sacerdote levítico. Pero vamos a ver algo acerca del diezmo en cuestión al sacerdote levita, y podemos ver que el diezmo era para ellos. Entonces, nuevamente, si quieren dar su diezmo, yo me lo quedo. Ok, vamos a verlo. Números, capítulo 18 y versículo 21 al 28. Nuevamente, Números 18, 21 al 28. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos eran para los hijos de Leví. Ellos eran los sacerdotes, ellos eran los rabíes, ellos eran los que tenían. El diezmo es para el predicador, no es para la manutención de la iglesia. Entonces, den su diezmo. El primer diezmo sería para mí, su segundo diezmo sería para arreglar y pagar y reparaciones y pagar la luz, agua, gas, teléfono, internet, etc. ¿Okay? Bien. Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleve pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel, y daréis la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces los diezmos eran para los levitas, eran para los predicadores, eran para los rabíes.
Y nuevamente, si queremos aplicar el diezmo en la iglesia nuevo testamentaria, que es algo que no se nos exige, el diezmo le corresponde a los pastores. Continuamos. En cuestión al río en el cual ellos se sentaron, dice que se sentaron, se salieron de las puertas, se juntaban en el río donde se hacía la oración cada día sabático. Ahora, muchas personas tratan de decir qué río era exactamente, porque pues, sabemos dónde está Filipos, y hay bastantes ahí ríos y tributarios de ríos que pasan por ahí. La realidad es que no podemos saber a qué río era en el cual ellos iban y se sentaban, aunque todos los comentaristas tienen una opinión diferente de cuál río es. El asunto es que no importa cuál río sea, pero el hecho de que es un río es interesante, porque recuerden que para las mujeres era muy necesario los lavados ceremoniales. Las mujeres se purificaban por medio de agua y hacían un montón de ritos ceremoniales en cuestión a la purificación de ellas. Por lo tanto, como ellas eran mujeres, lo más seguro es que ellas utilizaban el río para hacer estos rituales ceremoniales entre ellas mismas. Es interesante notar también, yo creo que es importante mencionar que las primeras personas que fueron salvas en Europa fueron del género femenino. Esto es interesante, porque esto sigue siendo igual hasta el día de hoy. Parece ser, hermanos, que la mayoría de las personas pastores o misioneros que inician obras misioneras, misiones nuevas, casi siempre las primeras personas que son salvas y llegan a esa misión son del género femenino. Y por medio del género femenino, tiempo después, son salvos sus maridos a causa del testimonio de ellas. Esto ha sido algo muy notorio, yo creo, alrededor del mundo. Ciertamente aquí en México lo hemos visto una y otra vez. Las mujeres son las que vienen a la iglesia, por lo general posiblemente porque la mujer es mucho más sensible y en cuestión a cosas espirituales, y se abre su corazón con mayor facilidad que la de un varón. Posiblemente esa sea la razón, pero me llamó mucho la atención el hecho de que las primeras personas salvas en Europa fueron del género femenino. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, vamos a hablar un poco acerca de Lidia. Lidia, algunos argumentan que este no fue su nombre de nacimiento. Vamos a hablar un poco acerca de eso, sino que en realidad es un nombre que alude a su oficio y a su lugar de nacimiento. Ella es de Tiatira, una de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, que estamos estudiando Apocalipsis por las tardes, y vamos a llegar ahí próximamente. Pero Lidia era de Tiatira, y Tiatira era un lugar famoso por la vendimia de púrpura, y como podemos ver aquí en el versículo 14, ella era vendedora de ese textil de color púrpura. La palabra Lidia como tal significa bello o primoroso, o incluso noble. Les explico. A la gente que se dedicaba a la vendimia del textil púrpura, por lo general se les llamaba lidios, o, por ser de Tiatira, tirios. ¿Okay? Entonces se les llamaba lidios o se les llamaba tirios, porque eran de Tiatira y se dedicaban a la venta del textil bello y primoroso, que era el púrpura. Entonces, por lo general, muchos de los eruditos comentaristas también dicen y opinan que Lidia no era su nombre oficial, sino que aludía a su oficio y a su lugar de nacimiento. Muy bien. Dice que ella estaba oyendo y el Señor abrió su corazón
Esta frase nos demuestra nuevamente la soberanía de Dios, la predestinación de Dios en lo que a la salvación se refiere. Es decir, que Dios fue quien abrió su corazón para que ella escuchara de la palabra de Dios y abriera su corazón para la salvación y el mensaje de evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hemos mencionado que para la salvación es absolutamente necesario la intervención del Espíritu Santo para llevar al individuo a los pies de Cristo. Pero tuvo que haber oído. Y hay muchos versículos que nos muestran acerca de escuchar la palabra de Dios. Y para la salvación es necesario también el escucharlo. Vamos a ver uno de los versículos más famosos en cuestión a esto. Romanos capítulo 10. Versículo 14, dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En este caso estaba Pablo, Silvano, Timoteo y Tito para poder predicar a estas mujeres que estaban celebrando la oración a un lado del río. Y Dios abrió el corazón de ella, en este caso de Lidia, para que ella fuese salva. Su corazón tuvo que haber sido abierto, como lo mencioné. Esto es la intervención del Espíritu Santo. Podemos hablar mucho acerca de la neumatología. En cuestión a neumatología, o es decir, la doctrina del Espíritu Santo, uno de sus oficios del Espíritu Santo es la iluminación. A lo que nos referimos con iluminación es el abrir del corazón y al abrir de los ojos, el destape de la ceguera para poder leer o escuchar, en este caso, y ser llevados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte del oficio del Espíritu Santo en lo que es doctrina de neumatología. Se llama eso iluminación. Vamos a ver algunos versículos en cuestión a la iluminación del Espíritu Santo para la salvación. Vamos rápidamente a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, por eso se llama iluminación, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dice que Dios abrió su corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, Dios abrió por medio del Espíritu Santo que el corazón de Lidia fuese abierto a lo que los apóstoles de Pablo estaba predicando. Y ella fue salva porque tuvo el entendimiento, como aquí dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué precioso. Qué forma tan preciosa de exponer la iluminación en tan solo un versículo. Pero si nosotros vamos ahí mismo en 2 de Corintios 3:16, un capítulo antes, también podemos ver ahí un poco acerca de la iluminación dentro de la neumatología. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La ceguera, la iluminación, todo. Tú recibes a Cristo y eres iluminado para el estudio de la palabra de Dios también. También podemos verlo en Efesios capítulo 5 y versículo 8. En 5:8 nosotros leemos lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque hemos sido iluminados. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9 nos demuestra también lo mismo. Dice 1 Pedro 2:9:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lidia fue iluminada por el Espíritu Santo. Dios abrió su corazón para que ella, al oír, creyera en Cristo Jesús. Notemos que ella era gentil y no hebrea. Ella era de Tiatira. No hay mención de que ella haya sido hebrea o judía, o ni siquiera que ella hubiese sido prosélita. Y esto, por lo tanto, nos lleva a pensar en ella de la misma manera en que pensamos acerca de Cornelio. Recuerden que Cornelio era el centurión romano. Él no era judío, él no era prosélito, pero era un simpatizante de los hebreos, porque él estaba buscando la verdad, él estaba en busca de esa iluminación, él estaba en busca de su salvación. Vamos a ver Hechos, vamos a regresarnos tantito para ver esto. Hechos capítulo 10 y versículo 2. Él era piadoso, hablando de... Bueno, vamos a leer 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces él estaba en busca de Dios, pero él no era ni judío ni prosélito, pero él buscaba a Dios, él buscaba el rostro de Dios. Y Pedro le predicó y Cornelio oyó. En el caso del Cornelio, Dios abrió también su corazón, el Espíritu Santo lo iluminó y Cornelio fue salvo. De esta misma manera es que tenemos que entender a la persona de Lidia. No hay mención de que ella haya sido judía, no hay mención de que ella haya sido prosélita. Ella era de Tiatira, gentil. Pero al igual que lo que se menciona de Cornelio, ella era una mujer, aunque no dice piadosa, pero fíjense lo que dice. Versículo 14, ella adoraba a Dios. Estaba ella en busca de la verdad, al igual como Cornelio estaba en busca de la verdad. Ella adoraba a Dios. Otra cosa, Lidia tenía dinero. Lidia no era pobre. Lidia tenía billullos, tenía dinero, tenía plata. Esto lo sabemos por el simple hecho de que era vendedora de púrpura. Las personas que vendían este textil, por lo general eran económicamente muy pudientes, ya que los textiles de púrpura solamente eran comprados por la realeza, la nobleza. Recuerden, la palabra Lidia también significa noble. Entonces era comprado por la realeza, por la nobleza, por los políticos y por la gente muy adinerada. Y Lidia, vendiendo estos productos, ciertamente tenía dinero. Esto lo sabemos. Bueno, ahorita vamos a hablar más del versículo 15, pero ahorita vamos a ver la última parte del versículo 15. Ella tenía una casa grande, dice al final del versículo 15, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Por el hecho de que ella tenía esta casa y era lo suficientemente grande para poder hospedar a estos 4 misioneros, otra vez Timoteo, Tito, Silvano, que es Silas, y Pablo, eso implica que ella tenía una casa bastante considerable. No solamente eso, sino que la iglesia de Filipos, después de haberse formado, se encontraba dentro de la casa de Lidia. Eso lo podemos ver aquí mismo en el 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, es decir, la iglesia estaba ahí, los consolaron y se fueron. Lidia tenía dinero. Lidia tenía una casa grande donde ella pudo hospedar a la nueva formada iglesia de Filipos.
Ahora, continuando con el versículo 15, pero la primera parte de esto, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, ¿okay? Ella fue bautizada, posiblemente fue, no sabemos si fue en ese mismo día, obviamente había un río ahí, posiblemente al igual que en el caso de Felipe el eunuco, posiblemente Felipe y el eunuco, perdón, posiblemente ella fue bautizada en ese mismo instante, no lo sabemos, no nos dice, simplemente nos dice que ella fue bautizada. Recuerden, con Felipe y el eunuco le preguntó a Felipe, perdón, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, pues, si verdaderamente crees, pues nada, vente, vamos a bautizarte. En el caso de Lidia, posiblemente haya sido de la misma manera. Estaban ahí en la oración, en un río. Las cuestiones del lavamiento para purificación y todo eso ya era algo normal dentro de los hebreos. Y para Lidia ciertamente no hubiese sido algo ajeno en su totalidad a lo que ella conocía, si es que ella era simpatizante hebrea. Entonces, posiblemente fue bautizada el mismo día, posiblemente no sabemos. Pero sabemos que fue bautizada. Ahora, no sabemos quién la bautizó, porque estamos hablando que había 4 varones: Timoteo, Tito, Silvano y Pablo. O Silas y Pablo. No sabemos cuál o quién la bautizó, no se nos indica quién. Ahora, sinceramente, esta es mi muy humilde opinión, yo dudo mucho que haya sido Pablo. Yo no creo que fue Pablo quien la bautizó. Una de las razones es, bueno, vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, y versículo 17. Este es Pablo el que está hablando, y Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por lo tanto, Pablo está mostrando aquí que él realmente no bautizaba. Ahora, no sabemos con exactitud a cuántos bautizó Pablo, pero unos versículos antes, en el versículo 14 de 1 Corintios 1, Pablo dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ahora, él estaba hablando aquí a los corintios, entonces estaba hablando de los que habían sido bautizados en la iglesia de Corinto. No está incluyendo a los de la iglesia de Filipos o de Tesalónica. Entonces no sabemos realmente cuántas personas él bautizó. Sin embargo, por lo que dice en el versículo 17, vemos que su prioridad no era el bautismo, lo cual es una obra. Un mandato de nuestro Señor Jesucristo, sí, pero el bautismo no nos lleva a la salvación. Por lo tanto, no era prioridad de Pablo el bautizar, sino el dar el evangelio, como él lo indica en el versículo 17. Yo conozco a muchas iglesias donde le ponen un énfasis, iglesias bautistas independientes, ¿no? que creen en la salvación por gracia por medio de la fe, pero ponen un énfasis enorme en lo que es la ordenanza del bautismo. Y ciertamente es una ordenanza, por lo tanto sí es importante, pero el bautismo no es lo que nos salva. Es la gracia, el evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo la que nos lleva a la salvación. Por lo tanto, nuestra principal prioridad debe de ser como la de Pablo: dar el evangelio. Entonces no sabemos quién de los 4 fue quien bautizó a Lidia, pero nuevamente mi opinión es de que no fue Pablo. Continuamos, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, entonces aquí ya vemos de inmediato que existe una separación entre el versículo 15 y el versículo 16. No sabemos cuánto tiempo, pudieron ser un mes, 2 meses, un par de semanas.
porque ellos ya habían estado en el río y ahora están regresando nuevamente al río para la oración. Es decir, que es otro día sabático, es otra fecha. Dice, iban hacia la oración, allá al río, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En el original dice espíritu pitónico. La razón de eso es porque es Pitón de Apolos, es un demonio. En la mitología griega, Pitón, como lo indica el nombre, era una serpiente que era el custodio o el guardián del oráculo de Delfos. Y bueno, no me voy a meter en detalles de lo que es este demonio pitónico, pero ella tenía este demonio pitónico dentro de ella y por lo tanto ella podía adivinar y predecir cosas futuras. Era asociado con el ventriloquismo, del ventríloco, como los que tienen los monitos. Y era asociado con el ventriloquismo porque se decía que una persona que tenía el demonio pitónico o el espíritu pitónico hablaba o se escuchaba la voz desde su interior y no había ni siquiera movimiento de labios, así como vemos en las películas. Estaban acá y se escuchaba una voz y el otro. Entonces así me lo imagino. Entonces era un ventriloquismo o la forma en cómo el demonio era que hablaba. Eso me hizo interesante, pero no vamos a estar aquí mucho tiempo, ya no vamos a hablar más de esto porque podemos quedarnos en este asunto mucho tiempo y no es de importancia. El asunto es de que ella tenía un demonio o el espíritu pitónico de adivinación dentro de ella, y ella, como podemos ver, por medio de su adivinación daba gran ganancia a sus amos. Es decir, que ella era una esclava y pues ella adivinaba y le pagaban dinero y ella le daba el dinero a sus amos y de ahí pudieron ellos solventar sus gastos. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Que eso es muy interesante. Ahí la palabra que ella utiliza es el Elión. El Elión, una palabra preciosa, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su soberanía, de su majestuosidad, pues del Altísimo. ¿Qué hay más grande que el Altísimo? Nada. El Elión. Esta palabra, el Elión, se utiliza en más de 50 ocasiones en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un par de lugares, de instancias donde viene. Vamos a verlo en Salmos, nada más vamos a ver los de Salmos. Pero como mencioné, hay más de 50 veces que aparece, pero vamos a leer un par. Salmos capítulo 91, que es el Salmo de Moisés, el único que escribió Moisés. No, ese fue el 90, perdón. 91. Me equivoqué por un capítulo. Bien, el 91.1. Salmos 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo, del Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow. También lo podemos ver en Salmos 83:18. Dice la palabra de Dios: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra, el Elión, no hay nadie más grande que él. Y también vamos a ver otro último, aquí lo anoté entonces de una vez. Salmos 18:3. Salmos 18:3 nos dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré... No, ese no es. 13, perdón. Salmos 18:13. Ahora sí. Trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Entonces nuestro Señor Dios Jehová, Dios Todopoderoso, Dios el Omnipotente, el Omnisciente, el Inmutable, el Eterno, Él es el Altísimo, el Elión. Y este espíritu pitónico, cuando Pablo iba yendo de lugar en lugar, esta muchacha iba siguiéndolos a estos 4 misioneros,
Y conforme él iba hablando, ella empezaba a interrumpir y decía: este es el siervo del Dios Altísimo, de El Elyon. Interrumpía, me imagino, los sermones de Pablo. Y obviamente en el versículo 18 podemos ver que esto le molestó. 18, y esto lo hacía por muchos días. Él predicaba día tras día tras día, y ya estaba la muchacha con el demonio siguiéndolo. A mí me molesta que me interrumpan un sermón. Y me imagino que esto ha de haber sido algo realmente irritante y frustrante para Pablo, porque donde él iba, ahí va la muchachita poseída. Y él empezaba a predicar y él decía: este es el siervo del Señor Altísimo. A mí también me hubiera irritado. Y dice el versículo: mas desagradando a Pablo. Pues claro, un desagrado, una irritación, una frustración. Él dijo: a ver, ya me cansé. Y le dice al demonio en el versículo 18: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Te mando. La expulsión de demonios fue algo exclusivamente dado a los apóstoles. No fue dado a ningún otro. Y esto es muy importante porque en la actualidad, dentro del movimiento pentecostal, dentro de lo que es los movimientos carismáticos, hay aquellos que dicen que van a sacar demonios y agarran su mano y lo ponen en la frente de la persona: echa la bajanda por la malega, por la batalla, salte demonio, te mando en el nombre de Jesucristo. Eso no fue dado, eso es una farsa, eso es un fraude. Eso solamente fue dado de forma exclusiva a los apóstoles. Y las personas que hacen eso son un fraude. Ellos no son apóstoles. Vamos a ver Marcos capítulo 3 y versículo 15. Y que tuviesen autoridad, hablando de los apóstoles, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. También lo podemos ver en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12 y versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros no, ahí no es. Estaba leyendo en primera. 2 Corintios 12. Dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esto fue exclusivo a los apóstoles. Todo esto era exclusivo a los apóstoles. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fue a los apóstoles que se les dio esto. Aquellos que dicen que tienen el poder. De hecho, no recuerdo dónde está ahorita en la Biblia, pero hay una instancia donde se trató de sacar a demonios y esta persona no tenía el don, y el demonio dijo: pues a Jesucristo yo lo conozco, a los apóstoles yo los conozco, pero tú ¿quién eres? Tenemos a personas en la actualidad tratando de hacer ¿cómo se llaman? ¿Cómo los llaman los católicos? Exorcismos. Exorcismos. Bien, vamos a continuar. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pues claro, ya perdieron su ganancia. Ya le sacaron el espíritu de pitónico a nuestra muchachita y ya nos quedamos sin dinero. Los llevaron ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos ante los magistrados dijeron. Hay una cuestión interesante acerca de los magistrados
que yo no sabía hasta que hice este estudio. Según la ley romana, en cada ciudad había 2 magistrados, no eran más de 2, no eran menos de 2, eran 2. Entonces cada ciudad o cada colonia romana tenía por ley romana que tener 2 magistrados. Eso no lo sabía, se me hizo interesante. Bien, entonces lo llevaron delante de los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, quiero que pongan atención primero, ya me salté un pedazo. Fíjense, en el versículo 19, prendieron a Pablo y a Silas, no prendieron a Timoteo y a Tito, nada más a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Recuerden, cuando iniciamos el estudio esta mañana, hablamos de los derechos romanos. Había un antisemitismo tremendo, inclusive entonces, y estas personas estaban ya hablando en contra de los judíos, y Tito y Timoteo no eran judíos. Bueno, Timoteo era medio judío, pero Tito ciertamente no lo era. Y por cuestión del antisemitismo, a los únicos que fueron prendidos, pues fueron los que eran totalmente judíos, que era Pablo y Silas. Pero ellos no sabían que Pablo era romano. Por lo tanto, más adelante, lo vamos a ver la semana que entra, en el versículo 37, después de que azotaron a Pablo y a Silas, Pablo dice: todos quieren ejercer su derecho romano, yo voy a ejercer el mío también. Yo soy romano y me azotaron injustamente. Okay. Pero vamos a ver el antisemitismo que había. Estamos hablando del antisemitismo. Si nosotros vemos, en este momento el emperador era Claudio. El emperador romano era Claudio. Y si nosotros nos adelantamos al capítulo 18 y versículo 2, podemos notar que Claudio había hecho un edicto para sacar de Roma a los judíos por cuestión de que era antisemita. Vamos a verlo, Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces había un gran antisemitismo. Entonces, al decir: es que estos judíos, ellos son los que hicieron esto. Y vamos a ver la acusación. 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Esto sí es cierto. Eso sí fue cierto. Ahora, ellos no estaban alborotando a nadie, como dice el versículo 20. Su acusación era que estaban alborotando a la ciudad. Y el 21, y enseñan costumbres, y eso era falso. Pero el 21 lo que dice es cierto. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. A lo que se refiere es a la predicación o a la religión. Es decir, las únicas religiones lícitas para los romanos eran aquellas que eran aprobados por el Senado y el gobierno romano. Si no era una religión autorizada por el gobierno romano, no podías lícitamente creerlo, y por lo tanto había persecución en tu contra si tú creías en algo distinto a lo que la autoridad romana había aprobado. Entonces la acusación del 21 sí es cierto. Ellos estaban predicando de algo que no había sido aprobado por el Senado romano, y ellos, como romanos, les era ilícito creer en lo que Pablo y Silas y Timoteo y Tito estaban predicando. Eso es cierto, pero no estaban haciendo un alboroto. Estas personas, eso era falso. Estas personas se enojaron por el hecho de que Pablo les quitó el billete al quitar el espíritu de pitónico de la muchacha. Versículo 22.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, en cuestión a los azotes, Pablo fue azotado, incluyendo esta ocasión que estamos viendo, fue azotado un total de 3 veces. Vamos rápidamente acá lo tengo. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Bien, entonces, esta fue la primera vez de esas 3 mencionadas en 2 Corintios, donde él fue azotado con varas. 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el calabozo del más adentro. Un odio terrible en contra de los hebreos. Un antisemitismo a todo lo que da. Ciertamente Dios bendice a los que bendicen a la nación de Israel y maldice a los que maldicen a la nación de Israel. Eso lo dice Génesis capítulo 12. Ciertamente estas personas sufrieron mucho a causa de lo que ellos le hicieron a la nación escogida de Dios. Pero afortunadamente, como vamos a ver en los siguientes versículos la semana próxima, veremos que Dios siempre da su divina providencia. Esto es decir, su protección divina sobre aquellos quienes son suyos, quienes han sido llamados, quienes han sido predestinados, quienes han recibido a Cristo como su único y propio Salvador. Dios les da de su divina protección. La próxima semana hablaremos de esta divina providencia sobre estos 2 hombres, porque nada más eran 2 los que estaban en el cepo. Vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted es grande, soberano, misericordioso, lleno de gracia, lleno de verdad, infalible, santo. Señor, y podemos seguir enumerando sus atributos y sus grandezas. No acabaríamos. Nosotros, Señor, simplemente le damos gracias porque nos ha amado a nosotros, aún siendo pecadores. Su Hijo Jesucristo murió por nosotros, por su iglesia, por los que habrían de creer. Gracias, Señor, por este ejemplo de vida que nos ha dado por medio de estos hombres, Pablo, Silas, Timoteo, Tito, quien a pesar de todo, a pesar de azotes, a pesar de ser llevados a la cárcel, a pesar de todo tipo de problemas que les fueron causados, señores, fueron fieles hasta la muerte, corriendo la carrera hasta el final. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado y por esos primeros santos, salvos de Europa, estas mujeres que creyeron en el nombre de tu Hijo Jesucristo en Europa, en Filipos. Gracias por ellas y por toda la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.